Perdón por la interrupción, continuamos con el mismo ejemplo que estábamos tratando de punto de ensilladura. La función f de xy igual menos y cubo más 1. Todos los puntos de la forma A0, 1, con A perteneciente a los reales, son puntos de ensilladura. En todos estos casos podríamos determinar un entorno y observar que algunos de estos puntos tienen como imagen valores mayores que 1 y otros, en cambio, tienen como imagen valores menores que 1. Justamente, el plano z igual 1, el plano tangente z igual 1, atravesó la superficie. Esto no sucede en el caso de tener un extremo máximo o mínimo. Si considerábamos un máximo, por ejemplo, el plano tangente estaba sobre la superficie, y si considerábamos un mínimo, el plano tangente estaba bajo la superficie, ¿sí? Obviamente, siempre que se tratase de un punto estacionario, en donde podíamos trazar el plano tangente. Esto no sucede en el caso de los puntos de ensilladura. El plano tangente atraviesa la superficie. Entonces, podemos determinar puntos estacionarios, puntos donde el plano tangente sea horizontal, pero no siempre vamos a encontrarnos con un extremo, o sea, máximo mínimo. A veces puede suceder algo similar a lo que sucede en esta situación. Existe un punto de ensilladura. Distingamos entonces cuál es la condición necesaria para la existencia de un extremo y cuál es la condición suficiente para garantizar la existencia de ese extremo. Veamos primero la condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Si la función f de xy tiene derivadas parciales en x0 y 0, y f de x0 y 0 es un extremo relativo de la función, entonces las derivadas parciales en el punto son iguales a 0. Es decir, si la función tiene derivadas parciales en el punto y allí hay extremo relativo, entonces necesariamente ambas derivadas parciales tienen que ser 0. Esto quiere decir que necesariamente se trata de un punto estacionario. Esto, justamente, implica pensar que el plano tangente es horizontal. Entonces, veamos, ¿sí?, que los extremos pueden estar en los puntos estacionarios o en puntos críticos que no sean estacionarios. Por ejemplo, en este vértice del cono. Consideremos esta función f de xy igual e a la x menos x más y cubo menos 12y. Es un polinomio en dos variables, su dominio es todo R2. Perdón, no es un polinomio, es una función compuesta de una parte exponencial y una parte polinómica, ¿sí? La composición es una función continua, no tiene ningún problema, y sí estamos pensando que el dominio es todo R2. La derivada parcial respecto de x es e a la x menos 1. Derivada parcial respecto de y, 3 y cuadrado menos 12. Ambas funciones, ambas derivadas parciales, también son continuas en R2. ¿Cuáles son los puntos estacionarios? Habrá que
considerar cada una de las derivadas parciales igualadas a 0 y determinar los valores donde justamente se anulan ambas en simultáneo. Pensando en la primera ecuación, e a la x menos 1 igual 0, e a la x tiene que ser 1, por lo tanto x es 0. Pensando en la segunda ecuación, y puede ser 2 o menos 2. Entonces, los puntos estacionarios van a ser 0, 2 y 0, menos 2. Hay dos puntos estacionarios. Observemos cómo se armaron cada uno de estos dos puntos. En simultáneo se deben anular las derivadas parciales. Esto implica que x igual 0 garantiza la derivada parcial respecto de x igual a 0. Sin embargo, tenemos que garantizar que también la derivada parcial respecto de y valga 0. Esto sucede en 2 y en menos 2. Cuando y es 2, cuando y es menos 2. Los puntos van a ser 0, 2, 0, menos 2. Estos son los puntos estacionarios, que además son puntos críticos de la función. Recordemos que el dominio de f era todo R2 y que las derivadas parciales, ambas, son continuas en R2. Por lo tanto, los puntos críticos, todos los puntos críticos, son puntos estacionarios. Y hay dos. Aquí tenemos uno de ellos, el otro está en el octante del otro lado. Otro ejemplo. F de xy es y por x más y cuadrado más 3x cuadrado menos 11y. Dominio todo R2. Sus derivadas parciales son polinómicas, son continuas en R2. Veamos cuáles son los puntos estacionarios. Igualamos a 0 las dos derivadas parciales y despejamos. Aquí obtenemos un único punto. 1/6 menos 1. Este punto, en este caso, desde el punto de vista gráfico, podríamos decir que esto es un mínimo, pero todavía, analíticamente, no lo hemos determinado con seguridad. Solamente hemos determinado que es punto estacionario, que podría haber un extremo. Incluso, si no tuviéramos el dibujo, ¿cómo haríamos para saber si este posible extremo es máximo o mínimo? Otro ejemplo más, otra función, también polinomio en dos variables, dominio todo R2, las derivadas parciales. ¿Dónde se anulan las derivadas parciales? En el punto 1, 0. Este caso corresponde a el punto estacionario 1, 0 y único punto crítico. Volvemos a considerar la ya graficada varias veces, silla de montar, f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado, dominio en todo el plano, y obtenemos que el único punto estacionario, que también el único punto crítico, 0, 0. En este caso, otro ejemplo, f de xy igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El dominio es todo R2, pero sus derivadas parciales no existen en 0, 0. Esto habría que probarlo teniendo en cuenta la definición, ¿sí? Pero
no hay derivadas parciales en 0, 0. No puedo pensar en punto estacionario. En 0, 0 seguro que no. Entonces, veamos que en este caso no hay punto estacionario, pero sí hay punto crítico, por no existir derivadas parciales. Y justamente en 0, 0 teníamos el vértice, el mínimo relativo y absoluto de la superficie. Para poder determinar si un punto estacionario es máximo o mínimo o ninguna de estas cosas, es necesario considerar el llamado hessiano de una función. Para eso definimos qué es el hessiano. Dada una f de xy con derivadas de segundo orden continuas en x0 y 0, se define el hessiano de la función al determinante formado así. Determinante de orden 2, en donde intervienen las 4 derivadas de segundo orden de la función evaluadas en 0, 0. Observemos que en la primera línea, en la parte superior, estamos escribiendo derivada parcial respecto de xx evaluada en el punto, derivada respecto de ix evaluada en el punto. Y luego, la derivada de xy evaluada en el punto, la derivada ii evaluada en el punto. Como las derivadas de segundo orden son continuas en x0 y 0, y recordando el teorema de Schwarz, podríamos ya asegurar que las derivadas cruzadas son iguales. Por eso aquí estamos escribiendo la derivada xx en el punto por la derivada ii en el punto menos la derivada cruzada en el punto al cuadrado. Esto, veamos que está todo evaluado en x0 y 0, el hessiano de la función en el punto es un número. A ver, aquí estamos observando una función f igual a x cubo menos 6xy más 3y cuadrado. Su dominio, todo R2. Calculamos las derivadas de segundo orden, para eso, obviamente, primero las derivadas parciales de orden 1. Las derivadas de segundo orden, y aquí estamos escribiendo el hessiano sin haber evaluado las derivadas parciales. Este hessiano corresponde a 6x por menos 6 menos 6 al cuadrado. Si nosotros estamos trabajando en un valor específico, en un valor concreto, evaluamos el punto considerado y finalmente tendríamos la evaluación del hessiano en el punto. Y eso nos va a permitir, junto con el teorema que determina la condición suficiente para la existencia del extremo relativo, poder clasificar si ese punto estacionario que encontramos es máximo, es mínimo, es punto silla, o no podemos decir nada de todo esto. La condición suficiente es la siguiente. Consideramos una f de xy con derivadas parciales de segundo orden continuas en el entorno de un punto estacionario, x0 y 0. Y además, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el punto tienen que ser 0. Ahora, hay algunas alternativas que nos presenta este hessiano. Si el hessiano en el punto es positivo y la derivada xx en el punto también lo es, entonces se trata de un mínimo
relativo. Si el hessiano es positivo y la derivada xx es positiva, se trata de un mínimo relativo. Si en cambio el hessiano es positivo y la derivada xx en el punto es negativa, entonces se trata de un máximo relativo. Entonces es muy importante determinar, además de si el hessiano es positivo o no, el signo de la derivada xx en el punto. Si el hessiano es negativo, el punto es punto silla. Y si el hessiano es igual a 0, este criterio no me sirve para nada. No permite decidir. Veamos algunos ejemplos. La función f de xy igual x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menos 1. Dominio todo R2. Las derivadas parciales, ambas son polinómicas, ambas son continuas en R2. Por lo tanto, todos los puntos críticos de esta función son puntos estacionarios, ya que siempre existen las derivadas parciales. ¿Cuáles son los puntos estacionarios? Igualamos a 0 cada una de las derivadas parciales y obtenemos el punto 1, 0. Único punto estacionario. Derivadas de segundo orden. ¿Para qué necesitamos las derivadas de segundo orden? Para armar el hessiano. Porque el hessiano es el que me va a permitir justificar si se trata de un máximo relativo, mínimo relativo, punto de ensilladura, o lamentablemente no me va a servir. Calculamos las derivadas de segundo orden, recordando que las derivadas cruzadas son iguales. Las evaluamos en el punto estacionario, en el 1, 0, y armamos el hessiano. Derivada xx en el punto. Derivada ix en el punto. Derivada xy en el punto. Derivada ii en el punto. Reemplazamos. Realizamos el determinante. 2 por 2 menos 0 por 0, 4. El hessiano es positivo. Es decir, hay extremos. Hessiano positivo garantiza que existe un extremo relativo. Para saber si este punto estacionario nos presenta un máximo o un mínimo, tenemos que analizar la derivada xx en el punto, que es 2. Como es mayor que 0, se trata de un mínimo. Y ahí tenemos la gráfica de la superficie y el valor mínimo que toma la función, menos 1, que es justamente la imagen de 1, 0. Veamos otro ejemplo, que ya lo graficamos muchas veces. F de xy igual x cuadrado menos y cuadrado. Dominio todo R2. Función polinómica en dos variables. Sus derivadas parciales también resultan polinómicas, por lo tanto son continuas en todo R2. Buscamos los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos estacionarios, porque la derivada parcial existe en R2. Los puntos estacionarios se obtienen igualando a 0 las derivadas parciales y resolviendo el pequeño sistema que resulta. Hay un solo punto estacionario, 0, 0. Determinamos el hessiano, para lo cual hay que buscar primero las derivadas de segundo orden. Derivada xx, derivada xy, derivada ix,
derivada y. Acá me falta un igual, que ya lo agrego. Entonces, las derivadas de segundo orden se evalúan en el punto estacionario, 0, 0. Se arma el hessiano. Y el hessiano que obtuvimos, el determinante, es igual a menos 4. Si el hessiano es negativo, en el punto estacionario no hay extremo, sino que se presenta un punto de ensilladura, un punto silla, y aquí tenemos la representación que ya conocemos. Con estos ejemplos, en realidad, tenemos que tener muy en claro que para poder clasificar los puntos estacionarios en máximos, mínimo, punto de silla, es decir, poder emplear el teorema con la condición suficiente para la existencia de extremos relativos, estamos considerando puntos estacionarios. Pero recordemos que los extremos pueden encontrarse en puntos críticos no estacionarios, es decir, donde no existe la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y. Si ambas derivadas parciales existen y son iguales a 0, se trata de un punto estacionario y estamos buscando entonces el hessiano, y estas condiciones, esta condición suficiente, nos permite determinar si se trata de un mínimo relativo, máximo relativo, o si es un punto silla. Al plantear las derivadas parciales y armar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar el punto estacionario, tenemos que tener cuidado, tenemos que resolver muy bien ese sistema y no olvidarnos ningún punto estacionario. Porque si en el despeje o en la combinación de los elementos estamos salteando algún valor, nos olvidamos de algún punto, quizás ese, justamente, sea el punto extremo que estábamos buscando. Así que por favor seamos cuidadosos en esos detalles, ¿sí? Que a veces uno en el apuro empieza a no prestar atención en algunos casos. Bueno, ahora sí los dejo que comiencen y terminen la práctica de extremos.